En 1910, unos arqueólogos que excavaban en las arenas de Sudán, en el emplazamiento de la antigua Meroe, desenterraron una cabeza de bronce bajo los escalones de un templo dedicado al dios Amón. No era una reliquia local, sino un retrato exquisitamente elaborado, inconfundiblemente romano, con los fríos y autoritarios rasgos del emperador Augusto. Había sido decapitada de su cuerpo estatuario y enterrada deliberadamente en el umbral del lugar más sagrado, un lugar donde, durante siglos, cada sacerdote, cada noble, cada suplicante, la habría pisoteado al entrar. ¿Cómo llegó el rostro del hombre más poderoso de la tierra a sufrir tal humillación? ¿Y qué reina guerrera orquestó esta audaz venganza contra el poder de Roma? Esta es su historia, un relato que el propio imperio intentó olvidar. Todo comenzó no con el estruendo de la batalla, sino con el susurro venenoso de la paranoia. En el año 30 a.C., las arenas de Egipto se habían tragado el último aliento de la dinastía tolemaica. Cleopatra estaba muerta, Marco Antonio también, y Octaviano, el futuro Augusto, se erigía como el dueño absoluto del Nilo. Rechazó la corona de faraón, un título demasiado provinciano para un hombre con ambiciones mundiales. En su lugar, convirtió Egipto en algo mucho más útil, una provincia romana, o más bien, su feudo personal. Para salvaguardar esta joya, la fuente de la vasta riqueza que financiaría su nuevo orden mundial, estacionó 3 legiones, unos 15.000 hombres, una formidable fuerza para mantener la paz interna y vigilar la inquieta frontera sur. El mando de este tesoro y de su ejército no podía recaer en cualquiera. Augusto eligió a un hombre de su círculo más íntimo, un poeta y soldado de renombre, Cayo Cornelio Galo. Le otorgó un poder sin precedentes, un mando personal sobre las legiones, una confianza que, en retrospectiva, resultaría ser un error fatal. Galo llegó a Egipto con el ímpetu de un hombre ansioso por grabar su nombre en la historia. Cuando estalló una revuelta cerca de Siene, en la frontera con Nubia, no solo la aplastó con una eficiencia brutal, sino que hizo algo que nadie le había pedido. Cruzó la primera catarata, el límite tradicional de Egipto, y se adentró en territorio cushita, tomando la isla fortaleza de File. La victoria se le subió a la cabeza. Erigió monumentos, no en honor a Augusto, sino en su propio honor. En File, una estela proclamaba sus logros. Por todo Egipto, su nombre aparecía en obeliscos y templos, e incluso, según el historiador Dion Casio, hizo inscribir una lista de sus hazañas en la cima de las pirámides, un sacrilegio de orgullo que resonó hasta Roma. En su palacio del Palatino, Augusto leía los informes con una frialdad creciente. No veía a un leal servidor, sino a un rival en potencia. Galo era culto, popular entre las élites, un poeta aclamado. Era el tipo de hombre que podía robarle la gloria, el tipo de hombre que podía soñar con el trono. La paranoia, la enfermedad de los tiranos, se apoderó del emperador. No necesitaba pruebas, solo sospechas. El mecanismo de la destrucción se puso en marcha. Los amigos de Galo en Roma le dieron la espalda, sus propiedades fueron confiscadas y su reputación destrozada. Despojado de todo, sabiendo que el siguiente paso sería una orden de ejecución disfrazada, Cayo Cornelio Galo sacó su espada y se quitó la vida, convirtiéndose en una trágica nota a pie de página sobre los peligros de brillar demasiado cerca del sol imperial. La muerte de Galo dejó un vacío que Augusto se apresuró a llenar con un hombre deliberadamente mediocre. Helio Galo, el nuevo gobernador, era la antítesis de su predecesor, un hombre sin ambiciones desmedidas y, como pronto quedaría claro, sin su talento militar. La primera orden que recibió del emperador fue lanzar una expedición a la Arabia Félix, la actual Yemen, una campaña impulsada por los sueños de controlar las rutas de las especias. Para esta empresa, Helio Galo despojó a la guarnición de Egipto de una parte significativa de sus tropas, trasladándolas hacia el este.
La frontera sur, la línea que separaba el orden romano del orgulloso reino de Kush, quedó peligrosamente expuesta. Y para agravar el insulto, antes de partir, el inepto gobernador, en un acto de arrogancia o estupidez, impuso un nuevo impuesto a las tribus nubias que vivían en territorios tradicionalmente considerados parte de la esfera de influencia de Kush. Este acto, una simple nota en un registro administrativo romano, fue la chispa que incendió el desierto. La noticia viajó hacia el sur por el Nilo, llevada por comerciantes y espías, hasta llegar a los oídos de la persona que los romanos, en su ignorancia, habían subestimado por completo. En la capital cushita de Meroé, una ciudad de pirámides esbeltas y templos vibrantes, gobernaba una mujer a la que el historiador Estrabón llamaría Candas. Este no era un nombre, sino un título, posiblemente reina madre o regente. Su verdadero nombre era Amanirenas, y era todo lo que los romanos no esperaban de un líder bárbaro. Era una estratega astuta, una líder carismática y una reina guerrera que no dudaba en dirigir hacia sus ejércitos personalmente. Era tuerta, habiendo perdido un ojo en una batalla anterior, una cicatriz que no hacía más que acentuar su temible reputación. Cuando le informaron del impuesto romano, de la arrogancia de un imperio que trataba a su reino como una futura provincia, la ira de Amanirenas fue fría y calculadora. Reunió a su consejo de guerra en el gran salón del templo de Amón. Los jefes de las tribus, hombres curtidos por el sol del desierto, escucharon mientras ella exponía la situación. Los romanos nos creen débiles. Su voz resonó. Creen que pueden saquear nuestras tierras y cobrar tributo a nuestro pueblo mientras sus legiones están ausentes. Creen que una mujer en el trono es una invitación a la conquista. Hizo una pausa, su único ojo recorriendo los rostros de sus guerreros. Les demostraremos lo equivocados que están. El plan era audaz y brutalmente simple. Aprovechando la ausencia de las legiones, lideraría un ejército hacia el norte, no para una simple incursión, sino para infligir una herida tan profunda que el propio Augusto sintiera el dolor. En el año 24 a.C., mientras Helio Galo se perdía en los desiertos de Arabia, el ejército de Amanirenas, con una fuerza de más de 30.000 hombres, se abalanzó sobre la frontera romana. Eran un torrente imparable. La guarnición romana en Fil fue aniquilada. La ciudad de Siene, el gran mercado del sur, fue invadida y saqueada. Luego, Elefantina. Los soldados romanos, superados en número y tomados por sorpresa, fueron masacrados o hechos prisioneros. Miles de egipcios fueron capturados como esclavos, pero Amanirenas buscaba algo más que botín y prisioneros. Buscaba un símbolo. En cada ciudad conquistada, sus guerreros tenían una orden específica: encontrar las estatuas del emperador Augusto. En Siene encontraron una magnífica estatua de bronce de tamaño natural. Con un grito de triunfo la derribaron. Un guerrero blandió su hacha y de un golpe certero, decapitó la imagen del emperador. La cabeza de bronce, con su mirada fría y arrogante, fue envuelta en telas y llevada hacia el sur como el trofeo más preciado de la guerra. La retirada cusita fue tan rápida como su avance. Regresaron a su territorio cargados de riquezas y cautivos, dejando atrás una frontera en ruinas y un imperio humillado. En Meroé, la cabeza de Augusto fue presentada a la reina. Amanirenas la observó durante un largo momento. Luego dio la orden que sellaría el insulto para la eternidad. La cabeza fue llevada al gran templo de Amón y enterrada bajo el umbral de la entrada principal. El mensaje era claro y devastador. El hombre que se hacía llamar Dios en Roma sería pisoteado por los fieles de Amón en Kush. Cada paso que dieran al entrar en el templo sería un recordatorio de la victoria de su reina y la humillación del emperador. La noticia de la incursión y la profanación de la estatua cayó como un rayo en Alejandría, y desde allí viajó por mar hasta Roma.
La humillación era intolerable. Un ataque a una estatua del emperador era un ataque directo a su divinidad y a la majestad de Roma. Augusto, que ya lidiaba con el fracaso de la expedición arábiga, no podía permitir que tal afrenta quedara sin respuesta. El desastroso Helio Galo fue reemplazado. El nuevo gobernador de Egipto era un hombre de un temple muy diferente: Cayo Petronio. Era un militar de carrera, disciplinado, eficiente y desprovisto de la peligrosa ambición de Cornelio Galo. Su tarea era simple y brutal: marchar hacia el sur, aplastar al reino de Kush y restaurar el honor de Roma. Petronio reunió una fuerza de más de 10.000 legionarios y 800 jinetes. Era un ejército más pequeño que el que había invadido Egipto, pero era la élite del poderío romano. Marcharon hacia el sur, adentrándose en Nubia, un territorio que se volvería cada vez más hostil. A unos 100 kilómetros al sur de la primera catarata, cerca de una localidad llamada Selkis, los exploradores romanos avistaron al ejército cushita. Eran 30.000 guerreros, una fuerza abrumadora de 3-1. Estaban mal armados en comparación con los romanos, con grandes escudos de cuero crudo, espadas sencillas y lanzas. Pero eran un mar de hombres, confiados tras su reciente victoria, y listos para defender su tierra. La batalla fue un testimonio de la terrible eficacia de la máquina de guerra romana. Los cushitas, liderados por sus generales, cargaron con un coraje feroz, pero se estrellaron contra el muro de escudos de las legiones. La disciplina romana se impuso. Mientras los legionarios mantenían la línea, lanzando sus pesados pila que destrozaban los escudos y las formaciones cushitas, la caballería romana flanqueaba al ejército enemigo, sembrando el caos y la muerte. A pesar de su valentía, los cushitas fueron derrotados. Huyeron, dejando el campo sembrado de sus muertos. La victoria en Pselkis abrió el camino hacia el sur. Petronio, ansioso por asestar un golpe decisivo, presionó a sus hombres, pero ahora el verdadero enemigo comenzó a rebelarse. No eran los ejércitos de Amanirenas, sino la propia tierra. La marcha a lo largo del Nilo se convirtió en una ordalía. Las dunas de arena, finas como el polvo, se extendían hasta el horizonte, dificultando cada paso y amenazando con tragarse a hombres y bestias. El sol caía como plomo fundido. El calor era tan intenso que los soldados sentían que sus cerebros se cocían dentro de sus cascos. El agua era escasa y preciosa. Sin embargo, los romanos avanzaron. Tomaron la ciudad fortaleza de Premnis, un punto estratégico que les dio el control de una sección navegable del Nilo, complicando enormemente la logística de las fuerzas cushitas. Finalmente, tras una marcha agotadora, el ejército romano llegó a Napata, la antigua capital religiosa de Kush, la ciudad sagrada de sus antepasados. Los enviados de Amanirenas llegaron con una oferta de paz, pero Petronio, con el orgullo romano herido, la rechazó. Quería dar una lección que Kush nunca olvidara. Las legiones asaltaron la ciudad. Napata fue arrasada hasta los cimientos. Sus templos fueron saqueados, sus casas incendiadas, y cientos de sus habitantes fueron encadenados y esclavizados. Petronio se detuvo en medio de las ruinas humeantes. Había llegado más al sur que cualquier general romano antes que él. Había destruido la capital del enemigo. Para él, el honor de Roma estaba restaurado. Pero al mirar más al sur, hacia el vasto e inhóspito desierto que se extendía hacia Meroe, la verdadera capital de Amanirenas, comprendió sus limitaciones. El terreno desconocido, el calor insoportable y el riesgo siempre presente de enfermedades lo convencieron de que avanzar más sería un suicidio. Consideró que la destrucción de Napata era un castigo suficiente. Inició la retirada, dejando atrás una pequeña guarnición de 400 hombres en la fortaleza de Premnis, una espina clavada en el corazón de Nubia para extender la frontera romana.
regresó a Alejandría como un vencedor, enviando miles de prisioneros y trofeos de guerra a Roma para el deleite de Augusto. Parecía que la guerra había terminado, pero Petronio estaba profundamente equivocado. Amanirenas no era una mujer que se quebrara fácilmente. La destrucción de Napata, en lugar de aterrorizar a su pueblo, avivó las llamas de su resistencia. La brutalidad romana fue la mejor herramienta de reclutamiento que la reina podría haber deseado. Las tribus locales, antes vacilantes, se unieron a su causa, viendo en ella a la única defensora contra la aniquilación romana. Su ejército, lejos de estar destruido, se fortaleció. Con una determinación de hierro, la reina tuerta reagrupó sus fuerzas y, una vez más, marchó hacia el norte. Sin embargo, los romanos avanzaron. Tomaron la ciudad fortaleza de Premnis, un punto estratégico que les dio el control de una sección navegable del Nilo, complicando enormemente la logística de las fuerzas cushitas. Finalmente, tras una marcha agotadora, el ejército romano llegó a Napata, la antigua capital religiosa de Kush, la ciudad sagrada de sus antepasados. Los enviados de Amanirenas llegaron con una oferta de paz, pero Petronio, con el orgullo romano herido, la rechazó. Quería dar una lección que Kush nunca olvidara. Las legiones asaltaron la ciudad. Napata fue arrasada hasta los cimientos. Sus templos fueron saqueados, sus casas incendiadas y cientos de sus habitantes fueron encadenados y esclavizados. Petronio se detuvo en medio de las ruinas humeantes. Había llegado más al sur que cualquier general romano antes que él. Había destruido la capital del enemigo. Para él, el honor de Roma estaba restaurado. Pero al mirar más al sur, hacia el vasto e inhóspito desierto que se extendía hacia Meroe, la verdadera capital de Amanirenas, comprendió sus limitaciones. El terreno desconocido, el calor insoportable y el riesgo siempre presente de enfermedades lo convencieron de que avanzar más sería un suicidio. Consideró que la destrucción de Napata era un castigo suficiente. Inició la retirada, dejando atrás una pequeña guarnición de 400 hombres en la fortaleza de Premnis, una espina clavada en el corazón de Nubia para extender la frontera romana. Regresó a Alejandría como un vencedor, enviando miles de prisioneros y trofeos de guerra a Roma para el deleite de Augusto. Parecía que la guerra había terminado. Pero Petronio estaba profundamente equivocado. Amanirenas no era una mujer que se quebrara fácilmente. La destrucción de Napata, en lugar de aterrorizar a su pueblo, avivó las llamas de su resistencia. La brutalidad romana fue la mejor herramienta de reclutamiento que la reina podría haber deseado. Las tribus locales, antes vacilantes, se unieron a su causa, viendo en ella a la única defensora contra la aniquilación romana. Su ejército, lejos de estar destruido, se fortaleció. Con una determinación de hierro, la reina tuerta reagrupó sus fuerzas y, una vez más, marchó hacia el norte. Esta vez, su objetivo era la guarnición romana en Premnis. Puso sitio a la fortaleza, decidida a expulsar hasta el último soldado romano de su tierra. Cuando la noticia del asedio llegó a Petronio, debió maldecir la tenacidad de aquella reina. Determinado a acabar con la amenaza cushita de una vez por todas, reunió a sus legiones y marchó hacia el sur por segunda vez. Los detalles de lo que ocurrió a continuación son oscuros, perdidos en las crónicas de la historia. No hubo una gran batalla campal. Lo que sabemos es que, para el año 21 a.C., ambos bandos estaban al borde del agotamiento. Las legiones de Petronio, diezmadas por el clima y la guerra de guerrillas, apenas podían mantener el control. El reino de Kush, a pesar de su espíritu indomable, había sufrido la pérdida de una de sus ciudades más importantes y años de conflicto constante. Fue en este punto muerto, con ambos ejércitos mirándose con recelo a través del desierto, que Amanirenas demostró una vez más su genio estratégico.
En lugar de arriesgarlo todo en una batalla final, envió una nueva delegación con una oferta de paz. Petronio, un hombre práctico y quizás muy consciente del destino que había sufrido Cayo Galo por acumular demasiada gloria, tomó una decisión increíblemente astuta. Aceptó escuchar, pero en lugar de negociar él mismo, aconsejó a los enviados cushitas que llevaran su caso directamente al emperador. «Vuestro asunto es con Augusto», les dijo, lavándose las manos de una decisión que podría costarle la cabeza. La delegación cushita viajó por el Mediterráneo hasta la isla griega de Samos, donde Augusto estaba supervisando personalmente un asunto de mucha mayor importancia para el imperio. Un delicado acuerdo diplomático con el poderoso imperio parto, el único rival que Roma realmente temía en el este. Fue allí, con su atención centrada en la amenaza de las flechas partas, que Augusto recibió a los enviados de la lejana y problemática frontera sur. Escuchó sus demandas. Y para sorpresa de todos, tomó una decisión desagradable pero necesaria. El emperador, el hombre cuya imagen había sido decapitada y pisoteada, el hombre que había enviado a sus legiones para vengar el insulto, cedió. En un extraordinario gesto de buena voluntad, o más bien, de pragmatismo geopolítico, Augusto aceptó todas y cada una de las demandas de la reina Amanirenas. Ordenó la retirada completa de todas las fuerzas romanas de los territorios cushitas en disputa, incluyendo la estratégica fortaleza de Premnis. Y lo que es más asombroso, por su propia iniciativa, revocó permanentemente los impuestos que habían sido la causa original de la guerra. Los estudiosos todavía debaten las motivaciones de Augusto. La explicación más probable es que el emperador, un maestro del cálculo político, sopesó sus opciones y concluyó que el reino de Kush era un problema remoto y costoso. Era un avispero que no valía la pena agitar, especialmente cuando la frontera con Partia, que no mucho antes había aniquilado a todo un ejército romano liderado por Craso, exigía toda su atención y recursos. La paz en el sur estabilizaría la frontera de su provincia más valiosa, liberando legiones que podía necesitar en otros lugares. Para Amanirenas y el reino de Kush, fue una victoria total. No solo habían detenido la expansión romana, sino que habían humillado al imperio y habían obligado al emperador a firmar un tratado en sus términos. Recuperaron su estatus de potencia regional y aseguraron su soberanía. Cuando las fuerzas romanas se retiraron, los cushitas, en un último acto de desafío triunfante, derribaron y decapitaron las estatuas restantes de Augusto en las ciudades recuperadas. La paz también trajo prosperidad. El comercio a través de la frontera floreció, con los romanos recaudando lucrativos impuestos aduaneros y los cushitas obteniendo una fuente estable de ingresos por sus mercancías. Pero alianzas aparte, el hecho histórico permanece. La reina guerrera Amanirenas y la feroz resistencia de su pueblo detuvieron en seco la maquinaria de guerra romana. Demostraron que la voluntad de un pueblo libre podía ser un arma más poderosa que el acero de las legiones. La ambición romana, sin embargo, era una bestia difícil de matar. Medio siglo después de la muerte de Augusto, su tataranieto, el infame emperador Nerón, volvió a poner sus ojos en el sur. Despachó una pequeña expedición, liderada nada menos que por miembros de su élite, la Guardia Pretoriana, una elección muy inusual para una simple misión de exploración. Oficialmente, su tarea era encontrar la mítica fuente del Nilo. En realidad, su propósito era mucho más siniestro. Los exploradores hicieron un registro detallado de su viaje, describiendo la capital cushita, Meroe, y evaluando sus defensas. La reubicación simultánea de unidades militares en Egipto, como la Cumicusta Legión Apolinar, sugiere que Nerón estaba planeando una campaña de conquista a gran escala. El destino, sin embargo, tenía otros planes. El suicidio de Nerón y la sangrienta guerra civil que le siguió, el año de los 4 emperadores,
sumieron a Roma en el caos. Los planes para la conquista de Nubia fueron aplazados y finalmente olvidados para siempre. El ejército romano nunca más cruzaría esa frontera con intenciones hostiles. Los reyes y reinas de Kush nunca tendrían que ceder sus tierras, entregar sus recursos o pagar tributo a Roma. Frente a todas las probabilidades, contra el imperio más grande que el mundo había visto, este reino de guerreros del desierto había decidido no doblegarse, demostrando una fuerza y una perseverancia que la historia, a menudo escrita por los vencedores, casi consiguió borrar, pero que las arenas del desierto finalmente nos devolvieron.